Un cordial saludo a nuestra audiencia en este miércoles 27 de mayo de 2020. El último miércoles en el que se tiene la audiencia general. Estamos en la biblioteca del Palacio Apostólico y está dando comienzo una nueva audiencia general, la número 20 de este año 2020, pero la 12ª por streaming. Vemos que el Papa ha saludado y en estos momentos se escucha la lectura de un pasaje del Evangelio que será el que luego ilustrará toda la catequesis. Tendremos ocasión, se ha leído primero en italiano, ahora en francés, en inglés, en alemán y luego lo escucharemos en lengua española. Pero antes quería deciros que en este día en el equipo técnico estarán Alfonso Álvarez y Jorge Gost. Y aquí en el micrófono Betty Marchetti. Queremos acompañarles y contarles lo que el Papa Francisco hoy nos dirá en esta catequesis que esperamos que continúe sobre el tema de la oración. En la catequesis anterior, el Papa había abordado el tema de la creación, que tendremos tiempo de resumirlo en 2 palabras. En este mes de mayo, esta última audiencia de mayo y el mes de junio, seguiremos en la biblioteca. En julio, como todos los años, se suelen suspender las actividades del Santo Padre, pero continuará el Ángelus, eso sí, los domingos, y luego habrá tiempo para hablar de las actividades que mantendrá el Papa durante el tiempo estivo. Esta es también, fijaros, la audiencia número 312 desde el comienzo del pontificado del Papa Francisco. Ahora mismo en lengua alemana están leyendo parte del Salmo 17, que es el que vertebrará un poco la catequesis del Papa en este día miércoles. A ver, escuchemos, ahora tocaría el español. Estos son los traductores que ayudan al Papa en esta catequesis. Lectura del Salmo 17. Señor, escúchame mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Emane de ti la sentencia, mire en tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón, visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Palabra de Dios. Leitura do Salmo 16. Portuguesa, árabe y polaco. A minha causa justa. Atende Entonces decíamos que el Papa ha abordado en la catequesis pasada el tema de... Se refirió más que nada al misterio de la creación. Tomó la primera página de la Biblia, que se parece a un gran himno de acción de gracias. La narración de la creación es cantada rítmicamente, donde es continuamente reafirmada la bondad y la belleza de todo lo que existe. Esto dijo el Papa Francisco. Dios con su palabra llama a la vida y todas las cosas acceden a la existencia. Dios vio lo que había hecho y vio que era muy bueno. Francisco explicó que este misterio de la creación nos lleva a la contemplación de Dios, lo que nos mueve a la oración. El ser humano percibe su pequeñez, pero también el lugar especial que ocupa en ella. Una dignidad sorprendente que surge de su relación filial con Dios.
Y tras destacar que el relato de la creación habla de la bondad y la hermosura de todo lo que el Señor hizo con el poder de su palabra, Francisco dijo que no es fruto de una ciega casualidad, sino de un plan amoroso que Él tiene para sus hijos. El hombre toma conciencia de que Él es la única criatura capaz de reconocer la belleza que encierra la obra divina. Eleva al Creador su oración de agradecimiento y de alabanza por el regalo de la existencia. Luego el Papa ha saludado en diferentes lenguas a los peregrinos y a cada uno les ha dicho una palabrita como píldoras casi de esta gran catequesis. Y por ejemplo, cuando le ha tocado a la lengua española, ha dicho que Jesús resucitado con la fuerza de su Espíritu Santo nos haga portadores de alegría, afiance en nosotros la esperanza y también la certeza de que el amor es más fuerte que la muerte que triunfa siempre. Pues esto en pocas y pobres palabras, una referencia a la catequesis que ha hecho el Papa el miércoles 20 de mayo. Y ahora, pues, esperamos que nos diga hoy alguna otra cosa sobre la oración. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En la catequesis de hoy hablamos de la oración de los justos. El designio de Dios frente a la humanidad es bueno. Pero en nuestra vida cotidiana experimentamos la presencia del mal, una experiencia de todos los días. Los primeros capítulos del libro del Génesis describen el progresivo dilatarse del pecado en las actividades humanas. Adán y Eva dudan de las intenciones benévolas de Dios, pensando que esto tiene que ver con una divinidad envidiosa que impide su felicidad. Y aquí surge la rebelión y no creen más en un Creador generoso que desea su felicidad. Su corazón cede a la tentación del maligno y tomado por delirios de omnipotencia, si comeremos el fruto del árbol, nos convertiremos como Dios. Esta es la tentación, esta es la ambición que entra en el corazón. Pero la experiencia pone en su lugar. Sus ojos se abren, descubren que están desnudos, que no tienen nada. No os olvidéis esto. El tentador es un mal pagador, paga mal. El mal se convierte en algo más fuerte con la segunda generación humana. Y ahí está el hecho de Caín y Abel. Caín es envidioso de su hermano. Tiene el gusano de la envidia. Siendo él el primogénito, él lo ve a Abel como un rival, uno que tiene insidia sobre su primado. El mal aparece en su corazón y Caín no lo puede dominar. El mal entra en el corazón. Los pensamientos son siempre de mirar mal al otro, con sospecha, desconfianza. También con el pensamiento, dice, este me hará daño, este malo me hará daño. Y así va entrando en el corazón. Y esta es la historia de la primera fraternidad que se concluye con un homicidio. Yo pienso hoy en la fraternidad humana. Guerra por todos lados. En la descendencia de Caín se desarrollan los misterios, los trabajos, también la violencia,
expresada por el siniestro cántico de Lamec, que suena como un himno de venganza. He matado a un hombre y a un joven, 7 veces será vengado Caín. Lamec 77. La vendita. Lamec dice 77. La has hecho y lo pagarás. Yo me vuelvo juez de la situación. Y así el mal se va extendiendo como una mancha de aceite. El Señor vio que el mal de los hombres era grande sobre la tierra y que los hombres lo que tenían en el corazón era otra cosa que mal siempre. Y los grandes frescos del diluvio universal y de la Torre de Babel revelan que hay necesidad de un nuevo comienzo, como de una nueva creación que tendrá su realización en Cristo. Y sin embargo, en estas primeras páginas de la Biblia está escrita otra historia, que aparece menos, que aparenta menos, más humilde, pero que representa el rescate de la esperanza. Y aunque casi todos se comportan de una manera pues equivocada, haciendo del odio y de la conquista el gran motor de los acontecimientos humanos, hay personas todavía capaces de rezar a Dios con sinceridad, capaces de escribir la manera diferente el destino del hombre. Abel ofrece a Dios un sacrificio de primicias. Después de su muerte, Adán y Eva tuvieron un tercer hijo, Set, del cual nace Enos, que significa mortal. Y se dice, en aquel tiempo se comenzó a invocar el nombre del Señor. Después aparece Enoc, personaje que camina con Dios y que fue raptado al cielo. Y finalmente encontramos la historia de Noé, un hombre justo que caminaba con Dios, delante al cual él mantiene su propósito, lo convence de que no borre a la humanidad. Leyendo estos relatos se tiene la impresión de que la oración sea la arcilla, sea el refugio del hombre delante de esta onda llena de mal que crece en el mundo. A veces rezamos para ser salvados de nosotros mismos. Rezar, Señor, por favor, sálvame de mí mismo, de mis ambiciones, de mis pasiones. Sálvame de mí mismo. Los orantes de las primeras páginas de la Biblia son hombres operadores de paz. En efecto, la oración, cuando es auténtica, libra de los instintos de violencia y es una mirada dirigida a Dios para que Él vuelva a hacerse cargo del corazón del hombre. Se lee en el Catecismo. Esta cualidad de la oración es vivida por una multitud de justos en muchas religiones. La oración cultiva sensaciones de renacimiento en lugares donde el odio del hombre ha sido capaz solo de dilatar el desierto. Es la oración potente porque atrae el poder de Dios y el poder de Dios siempre da vida, siempre. Es el Dios de la vida. Él hace renacer. Y esto porque la señoría de Dios transita en la cadena de estos hombres y mujeres, a menudo incomprendidos y marginados en el mundo. Pero el mundo vive y crece gracias a la fuerza de Dios que estos
servidores suyos atraen con su oración. Son una cadena para nada rumorosa, que raramente salta por en los honores en los periódicos, en las actualidades, y sin embargo es tan importante para restituir la confianza al mundo. Un jefe de gobierno importante, no de este tiempo, de tiempos pasados, ateo, no tenía sentido religioso en el corazón, pero oía a su abuela que rezaba, y entonces esto le quedó en el corazón. Y en un momento difícil de su vida, aquel recuerdo volvió a su corazón, pero la abuela rezaba y él comenzó a rezar con las cosas que decía la abuela. Y ahí ha encontrado a Jesús. La oración es una cadena de vida siempre. Y muchos hombres y mujeres que rezan, sembran vida. La oración siembra vida, la pequeña oración. Por eso es muy importante enseñar a los niños a rezar. A mí me da un gran dolor cuando encuentro niños. Haz la señal de la cruz. Y hacen así una cosa. Por eso es como no hacerlo. Enséñale a hacer bien la señal de la cruz, que es la primera oración, para que los niños aprendan a rezar. Después quizás se pueden olvidar y tomar otro camino, pero aquello permanece en el corazón. Porque es una semilla de vida, una semilla del diálogo con Dios. El camino de Dios en la historia de Dios es transitado a través de ellos. Ha pasado por un resto de humanidad que no se ha uniformado a la ley del más fuerte, sino que le ha pedido a Dios que realice sus milagros y sobre todo el de transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y esto ayuda a la oración, porque la oración abre la puerta a Dios para que transforme nuestro corazón, muchas veces de piedra, en un corazón humano. Y se necesita mucha humanidad. Y con la humanidad se reza bien. Gracias. Pues una catequesis espléndida, sencilla, y que cualquiera puede entender. Al final el Papa hará una síntesis él mismo en lengua española, así que no os preocupéis lo que no habéis pillado de estas palabras del Papa. Mientras os cuento que vamos a ver, el sábado 30 de mayo a las 17:30, el Papa Francisco presidirá el rezo del Santo Rosario desde la Gruta de Lourdes en los Jardines del Vaticano. La celebración mariana, transmitida en directo en Mundo Visión, es promovida por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. Los santuarios del mundo se unirán en la oración, con una especial participación de las familias. Un momento de oración mundial para aquellos que deseen unirse al Papa Francisco en la víspera del domingo de Pentecostés. Participarán un médico, una enfermera, una persona que ha sido curada de coronavirus y otra que ha perdido a un familiar, sacerdotes, religiosas, enfermeras, personas consagradas cercanas a los que han padecido la enfermedad, un farmacéutico, un periodista, todas estas personas que estuvieron al servicio de los demás, un voluntario de protección civil con su familia y todo el vasto mundo del voluntariado. Inclusive una familia joven a la que le ha nacido un niño precisamente en este tiempo, como signo de esperanza y de victoria de la vida sobre la muerte. Pues esto el sábado.
Y el domingo, con motivo de la solemnidad del Pentecostés, el Papa celebrará la Santa Misa a las 10 de la mañana sin participación de fieles en la Basílica Vaticana, en la Capilla del Santísimo Sacramento. Pero después, a las 12 del mediodía, aquí está la novedad. Reanudará el rezo de la oración del Regina Coeli, será el último, el de este mes, con los fieles en la Plaza de San Pedro. La policía garantizará un acceso seguro, controlando que las personas puedan respetar la distancia interpersonal necesaria. Esta es la primera vez que las personas accederán a la plaza para rezar con el Papa. En este tiempo que todo era en streaming, las cámaras lo han visto al Papa al final de la oración del domingo asomándose por la ventana de su estudio para bendecir ya sea la plaza vacía o alguna persona que caminaba por ahí. Pero esta vez la bendición será a los fieles. Saludo a los fieles de lengua francesa. Celebraremos la fiesta de Pentecostés. Pidamos al Espíritu Santo para que nos haga hombres de paz y de fraternidad y dé al mundo confianza y esperanza. Que Dios os bendiga. Ahora el traductor lo traduce al francés. Para los miles y miles francófonos que en el mundo están siguiendo esta audiencia del Papa. Y hablando de los que siguen al Papa, este tiempo de pandemia, ¿cuántos de nosotros hemos seguido las misas del Papa en la Capilla de Santa Marta? Que han sido un bálsamo de esperanza. Yo creo que de todos los rincones del planeta, desde la Patagonia hasta Canadá, desde las costas del Pacífico, a las montañas de los Andes, en todos lados, de una punta a la otra, han llegado fotos y mensajes a Vatican News para decirle al Papa Francisco: gracias por las misas en Santa Marta. Han llegado mensajes, oraciones, gratitud y esperanza, sobre todo el deseo de seguir en compañía del Papa celebrando la misa desde la casa de Santa Marta. Había un señor que decía: qué forma de empezar el día, gracias Papa Francisco. Esto lo decía uno de los madrugadores y decía: nuestra familia está agradecida, querido Papa Francisco. Cada celebración de la misa fue un bálsamo para nuestra alma. Pudimos apaciguar nuestro temor con la oración y encomendar a toda la población que está pasando momentos difíciles. Desde el 9 de marzo se inició a transmitir las misas en Santa Marta. Y ahí fueron miles de personas las que comenzaron a sintonizar con la pequeña capilla dedicada al Espíritu Santo para rezar junto con Francisco por los enfermos afectados por el coronavirus, por los médicos, las enfermeras, ¿os acordáis? Los voluntarios, las familias, los ancianos. El Papa rezaba por los presos, las mujeres embarazadas, las personas sin empleo, por los gobernantes, por las autoridades, por los que huían de las guerras, por todas las personas necesitadas. El Papa pedía la intercesión del Señor y pedía derrotar esta pandemia. Otra persona escribió y decía: todo fue hermoso, pero lo que más echamos de menos fue... Escuchemos al Papa. Mentre ci prepariamo a celebrare la solennità di Pentecoste, invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'abbondanza dei doni dello Spirito Santo. Dio vi benedica. El Papa Francisco les ha dicho: saludo a los fieles de lengua inglesa que están conectados a través de los medios de comunicación social. Mientras nos preparamos a celebrar la solemnidad de Pentecostés, invoco sobre vosotros y vuestras familias los dones del Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Y hemos llegado así, sin darnos cuenta, casi a la tercera lengua, que es la lengua alemana.
Y hay tantas cosas para contar del Papa, pero es que esto de las misas de Santa Marta me ha llegado al alma. Y los comentarios de estas personas, de nuestros amigos, del vecino de al lado, que decían, después de 2 meses y con el levantamiento del periodo de cuarentena en Italia y en varios países del mundo, el lunes 18 de mayo han concluido las transmisiones en vivo. El Papa Francisco espera que el pueblo de Dios pueda volver a la familiaridad comunitaria con el Señor en los sacramentos, participando en la liturgia dominical y reanudando también en las iglesias la frecuencia diaria al Señor y su palabra. Y así hemos vuelto a nuestras iglesias, a nuestra parroquia. Nos hemos encontrado con los parroquianos de siempre, pero queda como esa nostalgia, ese deseo de seguir junto al Papa. Una última persona escribía a Vatican News y le decía: en estos días de pandemia y confinamiento, en buena parte del mundo, escuchar y ver al Papa a diario motivaba gran esperanza y alegría en muchos corazones, más aún en aquellos que por su edad o salud son personas de riesgo ante el COVID-19. Y decía: yo habilitaba en el salón de mi casa a primeras horas de la mañana para que el receptor de TV se convirtiera en altar. Y al comienzo de cada Eucaristía encendía un pequeño cirio pascual bendecido hace años en mi parroquia. Además de recibir espiritualmente el sacramento eucarístico, me sentía particularmente unido a familiares que a esa hora seguían la misma retransmisión por 13TV en España. Pues agradecemos a esta persona que ha seguido todas nuestras retransmisiones en este periodo de pandemia y que tanto bien nos ha hecho a cada uno, por lo cual volvemos a decir gracias por las misas en Santa Marta, Papa Francisco. Und wendet ihre Geschicke, in Christus die Erlösung zu vollbringen. Un cordiale saluto rivolgo ai fedeli di lingua tedesca. Seguiamo l'esempio della Beata Vergine Maria. Lei, con la sua assidua preghiera assieme agli Apostoli, ha invocato lo Spirito Santo per la Chiesa, il quale rinnova gli uomini nell'amore di Cristo. Lo spirito di carità riempia i nostri cuori perché siano continuamente rivolti al Signore nella preghiera. El Papa ha dicho: un cordial saludo a los fieles de lengua alemana. Seguimos el ejemplo de la bienaventurada Virgen María. Ella, con su asidua oración junto a los apóstoles, ha invocado al Espíritu Santo para la Iglesia, el cual renueva a los hombres en el amor de Cristo. El Espíritu de caridad llene nuestros corazones para que sean continuamente dirigidos al Señor en la oración. Y ahora, la lengua española. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, dedicamos la catequesis de hoy a la oración de los justos. En los primeros capítulos del libro del Génesis observamos cómo el plan de Dios para la humanidad era bueno. No obstante, la presencia del mal se expandía sin remedio. Adán y Eva dudaron de las buenas intenciones de Dios, se dejaron engañar por el maligno. Ese mal pasó a la segunda generación. Caín sintió envidia de su hermano Abel y lo mató.
Y así el mal se fue extendiendo como un incendio que arrasa todo. De ahí los relatos del diluvio universal y de la Torre de Babel, en los que se revela una humanidad corrompida y la necesidad de una nueva creación. Sin embargo, en esas mismas páginas de la Biblia se escribe otra historia, que es menos notoria, pero que representa la redención de la esperanza a través de las personas que se opusieron al mal y rezaban a Dios, siendo capaces de escribir el destino de la humanidad de modo diferente. La oración tiene el poder de escribir el destino de la humanidad de modo diferente. Vemos, por ejemplo, a Abel, que ofreció a Dios un sacrificio de primicias. También a Noé, un hombre justo que caminó con Dios y ante quien Dios cambió su intención de arrasar todo el género humano. De estos relatos se constata cómo la oración es vivida por una multitud de justos y el poder de Dios pasa por estos hombres y mujeres que a menudo son incomprendidos o marginados por sus contemporáneos. Pero gracias a la oración de ellos, Dios muestra su misericordia y muestra su bondad al mundo. Su oración transforma el desierto del odio en un oasis de vida y de paz. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a leer las primeras páginas del libro del Génesis para redescubrir la fuerza que tiene la oración de los amigos de Dios y para hacer nosotros lo mismo. Invoquemos su nombre con confianza, elevemos nuestra oración conjunta para que el Señor sane a este mundo de todas sus dolencias y a nosotros nos haga experimentar la alegría de la salvación. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en nombre de mis compañeros Alfonso Álvarez y Jorge Gost en el control técnico y Betty Marchetti aquí en la palabra. Pues sigan ahora con nuestra transmisión. Conectadas através dos meios de comunicação social, testemunho a vossa santidade.